Perfecto. Omar Soto Rodríguez nos va a hablar desde Canadá con la conferencia que ya había dicho. El título de la conferencia es Casi media conferencia. Ante mí, el escribano, los protocolos del escribano José Antonio López Ginori como fuente para la historia de la vida cotidiana de Tenerife. Y bueno, con su llegada también quiero dar las gracias a todos los amigos que desde América pues se levantan temprano, que antes bromeábamos con esto, pero que se levantan temprano, están aquí compaginando el trabajo y compaginando la familia con nuestra tarde. Sí. Lo siento, pero es lo que nos ocurre, ¿no? Raúl le está diciendo precisamente que quiere más café en este sentido, ¿eh? Yo no te lo puedo pasar, aquí está mi té de la tarde. Bueno, decía que Omar es bibliotecario, es genealogista, pertenece al Seminario de Genealogía Mexicana que llevan en la UNAM y recientemente ha ingresado en la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Por tanto, estamos con un compañero más y Así es, es una gracias. alegría poder tenerlo aquí esta tarde. Es la segunda vez que lo tenemos en la jornada. Y bueno, te acabo de quitar 2 minutos. Adelante con tus 45. Se pueden reponer. Sí, sí, por eso digo, adelante con tus 45. Perfecto, entonces voy solamente a poner por aquí mi cronómetro también, porque bueno, quiero medir tiempos también. Bueno, muchas gracias, entonces empezamos. Decidí modificar un poco el nombre de la ponencia porque efectivamente, como dijiste, Toño, el título es Casi media ponencia, entonces lo reduje un poco ante mí el escribano, los protocolos del escribano José Antonio López Ginori. ¿Por qué los protocolos y por qué tienen que ver con la genealogía? Bueno, pues como lo mencionó hace un momento Roberto en su presentación, los protocolos notariales pueden ser una fuente muy importante para poder establecer lazos familiares, para poder rastrear redes, no nada más familiares, sino económicas, sociales, y ver en qué ámbitos se movían nuestros diferentes personajes estudiados, ¿no? Entonces, por eso es que considero que es una fuente importante de información para el genealogista. La presentación que les voy a hacer hoy tiene, además de ser informativa, es un poco didáctica, entonces van a ver ustedes que algunas cosas están en latín, otras van a decir está mal escrito, pero no. Lo que quise es precisamente presentar el todo en forma de un instrumento público, como si fuese un escribano el que lo elaboró precisamente. Entonces, en el contenido de la presentación vemos que la primera parte va a ser la invocatio, y yo les voy explicando qué significa cada uno de esos términos para al final llegar a donde se habla de los protocolos de este escribano Joseph Antonio López Ginori. Entonces, la primera parte va a ser la invocatio, la intitulatio y la directio, y la tercera parte será el preambulum, o preámbulo, que ahora es en español, la notificatio, y la parte, digamos, donde está toda la información será la expositio, en donde voy a hablar brevemente del oficio de escribano. También voy a hablar de los escribanos públicos en Tenerife, específicamente, después de los Ginori, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque en español solemos pronunciar Ginori, la G, la I, pero como es un apellido italiano, pues lo voy a pronunciar de esa manera, Ginori, de genoveses a canarios, y enseguida veremos ya realmente quién fue este escribano, y veremos algunos ejemplos de sus protocolos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que sería la invocatio. La invocatio se referencia a la divinidad mediante la cual se le ofrece la escritura a esta persona, a esta entidad. Entonces sería, en este caso, Jesús, María y José. La banda que ustedes ven arriba la extraje precisamente de uno de los protocolos de Joseph Antonio López Ginori.
Y normalmente todos los libros, o cuadernos, mejor dicho, de los escribanos comenzaban con una frase en este estilo, o solamente podían ser las iniciales JMJ, o de manera simbólica. Y normalmente también se podía agregar o no este símbolo que ustedes ven más abajito, que se llama un crismón, que viene del griego y que significa ungir. Esto es un anagrama de Cristo, y con esto se hacía una referencia gráfica precisamente a que todo se hacía en nombre de Jesucristo, al cual, bueno, el escribano se encomendaba para que salieran las cosas bien en los negocios que él tenía que tratar. La intitulatio y la directio. Bueno, estos elementos se encuentran casi siempre también en un instrumento público, y la intitulatio es la parte del documento en la que el emisor se identifica. Entonces, normalmente comenzaba de esta manera, y aquí me presento yo, Omar Soto Rodríguez, natural de la Ciudad de México, vecino de la provincia de Quebec en Canadá, maestro en ciencias de la información, bibliotecario profesional, director de biblioteca, etcétera, etcétera. Normalmente eran así de ampulosas y de rellenas las intitulatio, porque aquí se presentaba precisamente el personaje al cual se hacía alusión en la escritura. Y la directio es a quién iba dirigida, en este caso a los anfitriones, organizadores, participantes, asistentes, y cuantos esta exposición escucharen. Y aquí aprovecho para agradecer a Toño y a Fernando la invitación y este espacio tan fantástico que son las jornadas. También agradezco a Carlos Rodríguez, no sé si esté por ahí, por las informaciones maravillosas que me pudo transmitir acerca de Joseph López Ginori, y por supuesto, y como siempre, a mi querido gurú y maestro Javier. Entonces, bueno, comencemos entonces en la materia, que es el preámbulo. ¿Por qué los protocolos de los escribanos son importantes? Bueno, los protocolos de los escribanos son, como dice Manuel Marrero, fieles testimonios de los hechos más corrientes de la vida diaria. Esto es el desenvolvimiento de los intereses y desvelos de cada una de las personas que integraban la sociedad de su tiempo. Y siendo producción suya en materia escrituraria, diversidad de instrumentos públicos agrupados en archivos de protocolos, y cómo los protocolos notariales constituyen un valiosísimo material escrito para el estudio de la época en que fueron redactados, se reflejan en ellos no solo las instituciones de derecho mercantil, sino la realidad de la vida familiar, la capacidad de producción, la vida literaria, artística, etcétera. Y es un poco lo que mencionaba hace un momento Roberto, que encontramos información importantísima, como también lo dije, que nos permite recrear las redes sociales en las que se movían las personas a las que estamos investigando, sean nuestros ancestros o no necesariamente, y el contexto en el que vivían, porque se puede encontrar una cantidad de información fascinante, y se los voy a mostrar un poquito más adelante. Otros sí, en los dichos protocolos se reflejan de forma cotidiana, precisa y minuciosa el devenir histórico de una persona o de toda una comunidad. Es decir, que en el protocolo podemos encontrarnos realmente de la manera precisa en que una persona llevaba sus negocios, a través de ventas, a través de poderes, a través de testamentos, a través de ventas, etcétera, pero también de una comunidad, porque podemos encontrar, por ejemplo, ventas que un convento o un monasterio hacían, o compras por ejemplo, un colegio o una agrupación de artesanos que podían hacer. Nos ofrecen la cara escondida de las corporaciones, la vida privada de las personas desde la cuna hasta la sepultura, las relaciones familiares, el ocio y las costumbres, las actitudes y los sentimientos. En síntesis, la memoria de lo privado, de lo personal y de lo cotidiano. Y para lo que nos compete el día de hoy, en las dichas jornadas de genealogía, se reconoce, pues, el alto valor informativo en cuanto que fuente directa de lazos familiares a menudo no evidentes en otros documentos, como puede ser, por ejemplo, una partida de bautismo, una partida matrimonial, donde no necesariamente podemos encontrar tanta riqueza informativa, sino nada más nombres y fechas. Otros documentos, haberes, haciendas, relaciones sociales, comerciales, legales y judiciales, siendo tenidos los dichos protocolos como
y esta cita la tomé textual porque me encantó: los dichos protocolos, como auténtico tesoro documental, rica mina, reflejo de todas las realidades vitales, huella auténtica de lo real, caudalosa e inagotable fuente, universo de la cotidianeidad, espejo fiel, que refleja la compleja urdimbre del pasado, balcón privilegiado que permite asomarnos a la realidad social, ventana inmaterial, amplia y generosa, abierta a la vida. Me pareció fantástica esta manera de cerrar el preámbulo para continuar con la siguiente parte, que es la notificatio. En un protocolo notarial, la notificatio tenía como objetivo advertir a los destinatarios las razones, o los motivos por las cuales se presentaba el documento. Entonces, generalmente comenzaba con formulaciones preestablecidas, como CEPADES, o, por ejemplo, aquí: sepan cuántos esta presentación vienen, como yo, el dicho Omar Soto, digo que por esta dicha exposición deseo cubrir los siguientes objetivos. Primo, presentar sumariamente el oficio de escribano público en las medianías del siglo XVIII. Segundo, presentar un esbozo histórico de la figura de un escribano público canario, su contexto familiar y social. Y tercio, dar un vistazo a la riqueza documental de su producción escrituraria compilada en sus libros de protocolos. Entonces, sin más, pasamos a la expositio, que es lo que nos interesa más. La primera parte es en donde se habla brevemente del oficio de escribano. Y la pequeña frase que vemos aquí: lealtanza es una bondad que está bien en todo home, es señaladamente en los escribanos. La extraje de las 7 partidas del rey Alfonso el Sabio, con referente precisamente a una de las calidades que deberían de tener los escribanos. Entonces, el escribano es un custodio de la memoria de las voluntades acordadas. Tiene un papel importante de acuerdo... perdón, está sonando aquí el teléfono. Vamos a poner el mudo. Perdón. Entonces, como menciona Manuel Amarrero, dice que los escribanos, al ejercer su oficio, se convierten en fieles testimonios de los hechos más corrientes de la vida diaria, como lo dije hace un momento. No me voy a detener en las particularidades de la historia del oficio, porque eso queda como para un libro y ya hay muchísimos. Pero sí mencionaré que ya desde el reinado del rey Alfonso X el Sabio, los escribanos estaban considerados como funcionarios públicos, y ya desde el fuero real y las 7 partidas se van estableciendo las bases legales del ejercicio del oficio hasta la novísima recopilación de las leyes de España con el rey Carlos IV. Entonces aquí quise mostrarles un poco lo que se establece en el título 19 de los escribanos. Esto es en las 7 partidas. La ley 1, en donde habla de qué quiere decir escribano, de cuántas maneras son de ellos, que pronace de su oficio. Y más tarde por aquí, esto es en la novísima recopilación, donde se hacen algunas modificaciones a el oficio de escribano público, de número de los pueblos notarios de los reinos y sus visitas. Entonces vemos que ya de tiempo atrás, de siglos, el oficio de escribano es muy importante en la sociedad. Los tipos de escribano. Bueno, normalmente había 3 tipos de escribano principales. El escribano real, que no tenía una adscripción geográfica en relación al ejercicio de su oficio, sino que podía moverse en todo el territorio del reino. Y esto particularmente es importante porque recordemos que en la Edad Media aún no existía una capital del reino, sino que la corte era itinerante. Entonces, ahí donde el rey se establecía, ahí era, por así decirlo, el centro de poder. Entonces, los escribanos reales iban siguiendo a la corte. Era un funcionario de la escritura al servicio de la corona, es decir, que el rey, a través de él, podía promulgar edictos o podía promulgar algún tipo de leyes. Tenía tareas administrativas de la corte o en los asuntos judiciales del tribunal regio. No eran limitados en número, podía ver cuántos el rey necesitara, y podría considerarse como el primer escalón en el oficio escribanil, porque para poder llegar a ser escribano público de número, antes tenía que ser normalmente escribano real. El otro tipo es escribano de consejo o del consejo, y sí se escribe consejo con C y no con S, que tenía un carácter secretarial del oficio en las sesiones capitulares, es decir, actuaba a manera de secretario en las sesiones del cabildo.
o del ayuntamiento, y tenía como principales funciones velar por el protocolo y el orden de las reuniones. Era el custodio del archivo y del arca capitulares, era el asesor del corregidor y regidores en visitas y diputaciones, o sea, era como un emisario del ayuntamiento, y daba fe de los actos que se podían llegar a realizar en dichas visitas. Y era un oficio de gran valor económico por su gran variedad de actividades, porque, bueno, el escribano de consejo, además de actuar como secretario, bueno, pues tenía también toda una serie de actividades legales conforme a su función. Y otro de los tipos de escribano es el que nos compete en esta presentación, es el escribano público de número. Tenía la capacidad de garantizar la fe pública. El escribano público de número ejerce su oficio en un sitio determinado, que puede ser una ciudad, una villa o un lugar, y cada sitio tenía un cupo o número limitado de escribanos, por eso se llamaban público de número, porque había cierto número de escribanos y no podía haber más. Sus funciones eran actuaria, o sea, una función judicial, y escrituraria, es decir, extrajudicial. La manera de acceder a ser escribano público de número era solamente por transmisión o herencia o compra-venta o traspaso del oficio. Esto es importante que lo tengamos en mente y no lo olvidemos, porque más adelante vamos a ver una situación muy interesante en relación con nuestro personaje del cual vamos a estar hablando. 2, en donde se habla de los escribanos públicos en Tenerife. Palabra dicha no vale lo que es escrita, y eso es muy válido, y para los escribanos era como una ley. La presencia en Tenerife de escribanos es temprana, casi después de la conquista. Hay 4 escribanías públicas en 1510 que son confirmadas por los reyes católicos, y nos dice Manuela Marrero que, bueno, la actividad del escribano es, pues sin lugar a dudas, primordial, y hay mucho interés en el estudio de los escribanos y de sus protocolos, no solamente en Tenerife, sino realmente en Canarias. Yo he visto que en los protocolos de los escribanos hay un interés historiográfico y se utilizan como fuente documental muy importante. Y hay, bueno, luminarias del tema originarios de Canarias, como Agustín Millares Carlo, que parcialmente hizo algunos trabajos sobre escribanos y protocolos en Canarias. Sobre todo él fue en la península, en México y, si no me equivoco, me parece que en Venezuela. Pero sobre todo Manuela Marrero Rodríguez, que junto con Emma González Llanes publicaron en 1958 los extractos de los protocolos del escribano Hernán Guerra de San Cristóbal de la Laguna, y que podría decirse que es, desde mi punto de vista, un parteaguas en el estudio de los protocolos, porque, bueno, precisamente vienen a abrir toda una serie de publicaciones sobre los protocolos, y bueno, se ha convertido en una actividad de gran tradición en la historiografía canaria. Pero ¿qué encontramos en los primeros protocolos? Sobre todo en los que publicaron Manuela Marrero y Emma González. Bueno, sobre todo nos dicen que hay una sociedad en formación, porque recordemos que es después de la conquista, los protocolos de Hernán Guerra. Hay una sociedad en formación, es una sociedad que refleja sobre todo las estrecheces del establecerse en un lugar nuevo, las preocupaciones principalmente de aspectos económicos, porque, bueno, hay que abastecer a una nueva población, hay que buscar recursos, etcétera. Y también hay una riqueza variopinta en cuanto a oficios, mercancías, condiciones sociales, lenguaje, porque en los protocolos nos dicen fulanito de tal que era moreno, o fulanito de tal que era, por ejemplo, criada de tal. Entonces nos dan ya un contexto social que nos va a decir mucho sobre la sociedad en ese momento. Algunos de los primeros escribanos públicos en Tenerife, que son sobre todo los más conocidos y que han sido muy estudiados: Hernán Guerra, Juan de Anchieta, Sebastián Páez, Antón de Vallejo, Juan Ruiz de Berlanga, Pero del Castillo y Francisco de Mesa. Y algo que me pareció muy interesante de presentarles, y que
me confirma que el escribano tenía esta capacidad de poder integrarse a la sociedad en la cual desarrollaba su oficio, y también la sociedad se integraba a él. Es que, como todos los gremios, bueno, los escribanos tenían su fiesta. Y entonces, ya desde el siglo XVI, se comenta que había, bueno, 4 escribanos. Más adelante, en 1595, ya había 14 escribanos. Y en un artículo muy interesante, breve, pero yo lo encuentro muy interesante, que publicó Carlos Rodríguez sobre precisamente la fiesta de los escribanos, dice que en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de esta ciudad, San Cristóbal de la Laguna, por el Día de los Reyes, es decir, el 6 de enero, de cada un año, o sea, cada año se haría la fiesta por las ánimas de todos los escribanos que han sido y somos del número, y para que no quede duda, y de los pasados que estuvieron en el purgatorio, por si no habían firmado como tenía que ser. Entonces me pareció muy, muy interesante esto, y sobre todo porque los escribanos en Tenerife no estaban agrupados en un gremio o en un colegio o en una cofradía, sino que tenían más bien un sistema de rotación anual. Es decir, cada año había un escribano designado para organizar la fiesta, hacer los cobros necesarios para la organización de ella, las comidas, los festejos, etcétera. Entonces, es un aspecto que casi no se menciona en los estudios y trabajos que yo he visto sobre los escribanos, pero que me pareció muy interesante mencionarlo, porque, bueno, la figura del escribano normalmente la podríamos representar como un personaje serio, letrado, pero sin embargo, bueno, tenían también su fiesta, no quizá como ahora se hacen las fiestas y carnavales, pero había una fiesta dedicada a su organización. Y bueno, aquí en donde con el tiempo contado se habla fugazmente de los Ginori, de genoveses a canarios. Y aquí, bueno, hay un pequeño poema que no me atrevo yo a pronunciarlo en la lengua, que es en genovés, pero que dice: es particular felicidad a los genoveses dada por el cielo, la de tener en su boca palabras como la miel y proferirlas todas azucaradas. Lo puse aquí porque, bueno, me pareció interesante, ya que los genoveses estuvieron muy, muy, muy ligados a la monarquía española y eran enemigos acérrimos de los venecianos. Entonces, esto es como que un poco el contexto de por qué los genoveses. Bueno, no voy a extenderme mucho aquí en los Ginori, porque, bueno, ya hace 2 años en las segundas jornadas participé con una ponencia precisamente sobre los Ginori, y me parece que está disponible la grabación en el sitio YouTube de la sociedad. Pero bueno, aquí voy a darles nada más unas rápidas informaciones para poner en contexto a nuestro personaje. En la esquina superior derecha vemos las armas de la centenaria familia Ginori de Florencia, que estuvo muy ligada a los Médicis, y estos Ginori de Génova probablemente estaban emparentados, con estos Ginori, porque hubo muchísimas ramas que se establecieron, sobre todo en Toscana y en lo que sería la República de Génova, y siempre, bueno, estuvieron ligados al comercio con Cádiz. De hecho, en Cádiz y en Lisboa también encontramos algunos mercaderes y comerciantes Ginori, y bueno, pudiera ser que el que es considerado como el cabeza de familia en Tenerife, Bernardo Ginori, sea descendiente de alguna de estas ramas que se esparcieron por esta región, sobre todo por la repetición de los nombres en la familia, la onomástica familiar, en que encontramos Ángel o Angelo, Giambattista, Bernardo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este Bernardo Ginori era originario de Sestri Ponente, en Génova, era oficial de sombrerero o sombrerero. Se estableció en Tenerife a finales del siglo XVII, y junto con su esposa Josefa de Conde o Giuseppa Conti, y llegó ahí con sus hijos, al menos 2, Angelo y Giambattista, o Ángel y Juan Bautista. El primero de ellos, Angelo Ginori, probablemente también tenía el mismo oficio que su padre Ginori, porque lo encontramos así
en un contrato de aprendizaje que firmó en 1697. Él estuvo casado con Francisca de Andueza, ya se casó en la Orotava, y de él descienden, bueno, una gran parte de los Ginori que quedaron en Canarias, militares, funcionarios, clérigos, religiosas, escribanos. Cabe destacar que este Angelo Ginori, además de ser sombrerero, había sido también alférez, era alférez y había sido alguacil mayor de los tribunales del Santo Oficio. Me van a disculpar si volteo hacia allá, pero tengo mis notas en el otro monitor, entonces por eso no quiero perder ninguna información importante. El otro hijo, Juan Bautista Ginori, él venía casado ya probablemente de Génova con Ángela Catarina Gandó, y con él venían también sus hijos nacidos en Génova, porque no se ha encontrado, o bueno, por lo menos no he encontrado algún registro de bautismo. Rosa María Ginori y Vincenzo o Vicente Ginori. De este Vicente Ginori descienden los actuales Ginorio, que podemos encontrar en Puerto Rico, en República Dominicana, porque este Vicente casó una primera vez en Tenerife con Isabel González, si mal no recuerdo, con quien tuvo hijos, y después, ya viudo, se fue a Puerto Rico, donde se casó y tuvo más hijos, y la descendencia siguió allá, pero con una modificación del apellido. En lugar de Ginori es Ginorio o Ginorio. Y bueno, la hija Rosa María Ginori se casa el 5 de enero de 1721 en el puerto de la Cruz con Antonio López Ramos, de familias originarias de Los Realejos. Antonio López Ramos y Rosa María tuvieron una dilatada descendencia. De entre ellos, bueno, los que destacan más por haber contraído matrimonios son Antonia Josefa con Diego Machín, María Rita con John Pouldon o Juan Pouldon, que era un comerciante inglés avecindado en Tenerife, Josefa Francisca, José o Josef Antonio Lucas, que es nuestro personaje, Manuel Antonio José, Lucas José Juan, Rosa María, casada con Antonio Perdomo de Betancourt, que era abogado permítanme un momentito, aquí lo tengo, era abogado de la Real Audiencia de Las Palmas, y de ellos desciende una familia que emigró a Venezuela, de Perdomo Betancourt, Francisca Cipriana, Pedro Pablo Miguel, que fue subteniente de milicias, ahí vemos su firma, casado en Tenerife con Antonia Jacinta Abreu de Borges, y aquí, bueno, cabe decir que yo soy descendiente de este Pablo López de Ginori, que le fue concedido el permiso para pasar a la Nueva España en 1784 como alcalde mayor de la ciudad y pueblo de Jiquilpan, en la provincia de Michoacán. Domingo, el otro de los hermanos, bajo el nombre de Domingo, si ven, está una imagen de una iglesia, en realidad es la catedral de La Laguna, porque Domingo fue doctor en teología, fue vicario eclesiástico de La Laguna y fue prebendado y racionero precisamente de la catedral en 1822, año en que muere, y esta es, bueno, los hermanos y hermanas de este Josef Antonio Lucas. Parte 4, ante mí, el escribano, donde se toma conocimiento de quién fue el dicho Josef Antonio López y Ginori. Una presentación que tendrá forma de cronología de vida, un paseo preliminar lo llamé, porque hasta el momento no hay un trabajo, si podemos llamarle así, de investigación referente a los Ginori en Canarias, y esto lo menciono porque, bueno, es uno de mis objetivos el poder elaborar este trabajo. Entonces, aquí unas pinceladas nada más de su vida. Nació alrededor de 1730 en el puerto de la Cruz. Entre 1745 y 1751 es graduado de subteniente de milicias. Para 1751 contrae matrimonio en la Orotava con Teresa Agustina de Medina, y en 1766 se le otorga el título de escribano en La Laguna. La documentación existe en el Archivo Municipal de La Laguna. Y para 1770 lo encontramos ya como escribano público de número en San Cristóbal de La Laguna. Un año después, cerca de 1771, es escribano mayor del Ayuntamiento de Tenerife,
y esto porque don Gabriel del Álamo y Viera, padre del muy ilustre don José de Viera y Clavijo, le cede el uso y el ejercicio de la escribanía mayor. Como mencioné al principio, para llegar a ser escribano de número podría ser solamente por ciertas vías, ¿no? Entonces, para ser escribano mayor, don Gabriel del Álamo y Viera le cede el uso y el ejercicio de la escribanía mayor del ayuntamiento. Entonces, se vuelve ya un personaje de más relevancia y de importancia en la vida de la ciudad. Sin embargo, 2 años después, otro escribano, Francisco Javier Uque y Osorio, le pone pleito por el uso y el ejercicio de la escribanía mayor, porque resulta que la escribanía tenía dueña, y la dueña de la escribanía era doña Mariana de Fonte y Lordelo, viuda de don Manuel de Roo, de familias importantes en ese momento en La Laguna. Entonces, como don Gabriel del Álamo no tenía autorización para ceder el oficio, Francisco Javier, que había sido designado por doña Mariana, le pone pleito que dura alrededor de 2 o 3 años aproximadamente, y finalmente en 1776, después de un largo proceso, el corregidor Fernando Ramírez Laina da auto a favor de Francisco Javier Uque, convirtiéndose en escribano mayor del Cabildo. Y bueno, nuestro personaje regresa a su oficio de escribano público del número en San Cristóbal de la Laguna. Para 1786 es nombrado secretario del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias, y bueno, en este oficio es responsable de los sellos y del archivo del consulado, de la admisión de memoriales y de pedimentos, es responsable también del extracto de los expedientes y de la relación de las reuniones que había de los miembros del consulado. Era responsable también, por ejemplo, de la extensión de los acuerdos, de las consultas, de las órdenes, de los asientos de matrícula, de entrada y de salida de los caudales, de la mercancía que llegaba y que salía de la isla, de la formación de los libros, de la Junta de Gobierno, principalmente. Es decir, también había un trabajo escriturario en este puesto. Y bueno, para 1804 aún ejercía como escribano, según lo he encontrado en la bibliografía, pero bueno, como ven, queda todavía por rellenar los huecos en las baldosas de su camino de vida. Y bueno, pues es un escribano que para mí a todas luces es importante y que habría que darle su lugar en los registros de la historia canaria, porque bueno, su trabajo como escribano, que veremos en un momento, da para mucho, quizá para un libro, ¿por qué no? Bueno, aquí está la familia. Don José Antonio López Iñori casó el 30 de abril de 1751 en La Orotava con Teresa Agustina de Medina Rodríguez, y tuvo también una numerosa familia, tanto como sus propios padres. Para 1776, en que se levanta el padrón ordenado por el Marqués de Tavalosos, comandante general de la isla, José Antonio López Iñori y su familia vivían en La Laguna, y en el padrón dice que vivían en la calle del Pino, que baja de la plaza de San Francisco a entestar con la de los Herradores. Y rápidamente me fui a buscar en los mapas de Google dónde era. Desafortunadamente no dice el número de casa y creo que ya ni de existir, pero pude ubicar la zona en donde vivía, muy cerca probablemente de lo que antes era lo más céntrico de la ciudad, donde se llevaba a cabo toda la actividad social y comercial. Y bueno, y al parecer, como vemos aquí en sus hijos, en ese momento, en 1776, los dos Antonios que vemos, el nacido en el 52 y en el 57, no figuran en el padrón, ni tampoco Francisca, quizá habían muerto de pocos años, pero sí aparecen Rosa, Joseph, Domingo, Agustín, María, Gabriela, Bárbara, y una criada, Rita González, de 22 años, y un chico de 12 años, Juan de Rojas, que también actuaba como criado en la casa de nuestro escribano. Aquí les muestro en esta imagen su signo notarial. Todos los escribanos en aquel tiempo tenían un signo personal, era un símbolo, era la señal que el monarca le concedía junto con el título real
para que con él refrendase las actuaciones que en su presencia se estipulasen. Y más adelante les voy a mostrar. Este signo no figuraba en todas y cada uno de los registros protocolizados que se asentaban en el cuaderno, sino en las copias procedentes de estos registros en forma de traslados autorizados, con la firma del escribano y la fórmula, y en fe de ello signé o firmé en testimonio de verdad que rodeaba al signo. Es decir, que en el cuaderno como tal vamos a ver los registros de todos los instrumentos públicos y solamente vamos a ver la firma del escribano con la mención ante mí, con su firma y su rúbrica. Y este símbolo solamente lo vamos a ver cuando se integra al cuaderno un documento que viene del exterior o cuando el escribano expide un documento que va al exterior. Y esto era, bueno, como una marca de validez, de fe pública y de que era el mismo escribano que con su puño y letra había firmado y protocolizado el documento. Normalmente los signos notariales tenían como base la cruz, como podemos ver en el fondo, y al cual se le podían agregar diferentes alegorías, como podría ser triángulos, estrellas, motivos florales, etcétera. Los signos eran personales, como se mencionó, es decir, que cada escribano tenía un signo diferente. Podrían ser parecidos, pero todos eran diferentes. Y bueno, finalmente, donde se habla de los protocolos de su escribanía y se muestran algunos ejemplos de ellos. Ni bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas, decían los escribanos en ese tiempo. Así que, al fin, los protocolos. Los protocolos se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la sección histórica de protocolos notariales, y existen para Josef Antonio López de Ginori solamente los años 1770 con 5 cuadernos que equivalen a 540 fojas. Para 1772, para 1773 hay 3 cuadernos que están todos empastados en uno solo, 289 fojas. Existe también 1776, 78, 79 y 80, 81. Aquí no mencioné cuántos cuadernos hay en 72, 76, 78, 79, 80, porque hasta el momento solamente he podido dar una exploración, digamos, al del 70 y al del 73. Los otros todavía me falta por estudiarlos, pero en los que llevo estudiados el 70 y el 73 hay material interesantísimo, precisamente para los protocolos del año 1770. Por ejemplo, el cuaderno primero, como vemos aquí, perdón, en esta gráfica, el cuaderno primero va de la foja 1 a la 58 y existen, perdón, en este cuaderno, 8 tipos diferentes de instrumentos públicos y suman un total de 44 instrumentos públicos. En el cuaderno 2, que va de la foja 59 a la 241, hay 57 instrumentos públicos de 11 tipos diferentes. En el cuaderno 3 hay 46 instrumentos de 15 tipos diferentes. En el cuaderno cuarto hay 71 instrumentos de 19 tipos diferentes. Y en el cuaderno quinto hay 49 instrumentos con 10 tipos diferentes. ¿A qué me refiero con tipos? Bueno, pues los tipos de instrumentos podían ser poderes, poder general, una venta real, una cesión, una fianza, un riesgo, podría ser también una compra, podría tratarse también, por ejemplo, de un testamento, de un codicilio a un testamento, de una declaración, de un reconocimiento, es decir, todas las transacciones que necesitaban la fe pública del escribano y que en aquel tiempo, bueno, las personas acudían para legalizarlo. Casi todas las transacciones, casi todas las actuaciones que los particulares tenían en aquel tiempo se llevaban a cabo frente a un escribano. Por muy mínimas que fuesen, había todo un protocolo, valga la redundancia, a seguir, y era precisamente frente al escribano que se llevaba a cabo. No necesariamente era el escribano el que redactaba todo el documento, tenía a su servicio diferentes oficiales
que podrían ser los oficiales de la pluma, se les llamaba, que podrían ser escribientes, que podrían ser escribanos adjuntos o escribanos reales que estaban haciendo una especie de aprendizaje con el escribano para después convertirse en escribanos públicos en algún momento dado. Entonces, ellos eran los que redactaban y por eso en los protocolos vemos diferentes tipos de escrituras, porque no siempre eran el mismo, pero lo que sí vemos es siempre la firma y la rúbrica del escribano con la mención ante mí. Aquí vemos, por ejemplo, la portada del cuaderno primero, que es la que está más amarillenta, con la intitulatio, Jesús, María y José, cuaderno primero, instrumentos públicos del año de 1770, del escribano López Iginori, y la portada del cuaderno segundo del mismo año. En el protocolo de 1773 encontramos, por ejemplo, esta carta de capellanía. Es una carta que fue redactada en la muy noble y leal ciudad de la Puebla de Los Ángeles, es decir, la actual ciudad de Puebla, en México, en el año de 1773, por una capellanía fundada por María Morín, mujer de Alonso Álvarez de Las Palmas de Gran Canaria, en favor de el doctor don Diego Miguel de Acosta y Quintero, prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Puebla, evidentemente, y comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Entonces vemos que hay no nada más documentos referentes a Tenerife o al archipiélago, sino que también documentos que vienen de ultramar. Y aquí, bueno, se encuentra este documento inserto porque la capellanía fue fundada por una pareja por una mujer, María Morín, que tiene tinerfeña, y alguna procedimiento o algún acto jurídico se tenía que hacer, y por eso, bueno, se envió para allá. Vemos, es el mismo instrumento público, pero quise mostrarles el final porque vemos precisamente el símbolo, el signo del escribano que lo firmó en la Nueva España, en Puebla, José María de Soria, escribano real público, con su signo personal, y vemos también más adelante que la misma carta, el mismo instrumento público fue verificado y ratificado por diferentes escribanos públicos también en la Puebla de Los Ángeles. Por eso vemos ahí 3, 4 signos más diferentes de otros escribanos públicos. En los protocolos de 1778 encontramos también un documento interesante, es una información de nobleza en favor del teniente y capitán de milicias don Agustín de Betancourt y Molina y demás sus hermanos. Entonces, en este expediente encontramos, además de la carta que se redactaba para la información, donde había documentos como, por ejemplo, una copia de la partida de bautismo, un árbol genealógico, etcétera. Había, por ejemplo, en este caso, que se trata de un sargento, de un teniente de capitán de milicias, había la relación de servicios que expedía la autoridad competente, y donde no solo se hablaba de los servicios presentados por el personaje, sino de sus antecesores. Por ejemplo, en este instrumento está inserta la relación de servicios del sargento mayor, José Antonio de Betancourt y Llarena, o de Molina, y de su padre, Marcos de Betancourt, de su abuelo, Simón de Betancourt, y del capitán don Fernando de Castro, su bisabuelo. Entonces, vemos que venía de una familia al servicio de las armas, y que, bueno, precisamente era uno de los justificantes para otorgarle otorgarle la nobleza. En el mismo instrumento encontramos un árbol genealógico elaborado con medallones, con 5 generaciones de este personaje, Agustín de Betancourt y Molina, y un blasón para certificación de armas a color, fantástico, donde, bueno, se mostraba que la familia Betancourt tenía pues una ascendencia hidalga o noble, y se ratificaban las armas con la descripción de ellas, etc. En el protocolo de 1781 encontramos también una carta muy, muy interesante. Es una poder general
que otorga nada más y nada menos que don Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba, Figueroa, Moncada y de la Cerda, duque de Medinaceli, Feria, Segorbe, Cardona y Alcalá, marqués de Priego, de Cogolludo, de Aitona, de Deni y de Villanueva de los Caballeros, caballero de la Orden del Toisón de Oro y gentilhombre de Cámara de su Majestad. Este documento está aquí muy importante porque don Pedro de Alcántara, el duque de Medinaceli, otorgaba un poder general para hacer ciertas actuaciones legales en Tenerife, y vemos del lado derecho la firma del duque de Medinaceli, don Pedro, y la ratificación de los diferentes escribanos públicos que dieron fe de la carta, y en otra foja se encuentra, bueno, la firma también de López de Ginori para dar fe del documento. En el protocolo de 1781, perdón, ya para finalizar, se lo quise mostrar porque me pareció interesante también, en el sentido de que, como mencioné, hay documentos que venían de ultramar. En este caso se trata de una escritura de cesión y poder por el disfrute de un vínculo o de un mayorazgo, en este caso de un lugar que tiene por nombre Buenavista, en la isla de Tenerife, y este instrumento público está dado en la ciudad de la Anunciación de Nuestra Señora de la Nueva Valencia del Rey, provincia de Santiago de León de Caracas, Indias del la Mar Océano, es decir, fue expedido en Caracas, actualmente Venezuela, para don Ignacio Báez, por un mayorazgo que fue fundado por sus antecesores en Tenerife, en Buenavista, y bueno, también está firmado y ratificado por diferentes escribanos públicos en Caracas, y vemos también que allá, bueno, se utilizaban los signos, perdón, de escribano, y cada escribano nos aportó aquí su marca. Y sí, para finalizar, en el protocolo de 1770 encontré este instrumento que a mí me pareció fantástico porque, sobre todo por la información que nos proporciona, porque se trata de una carta de información dada en Icod en 1770, y es un personaje que se llama Pedro de la Cruz, que es ermitaño de Nuestra Señora del Amparo, y en esta carta él intenta probar cómo es hijo legítimo de Bartolomé Méndez y de Inés Ramona, y que le dejaron hacienda, viñas, tierras, casas y otros bienes con que viviese honradamente como uno de los del lugar, todos los cuales los dejó y partió con sus parientes pobres, y solo se quedó con una viña, la más pequeña, donde hizo una ermita y se recogió en ella tomando el hábito de ermitaño. Lo más fabuloso es que al final del instrumento público el escribano nos da una descripción, bastante casi precisa, podría decir, pero muy graciosa del personaje, y dice: luego, por ante el dicho alcalde y por presencia de mí, el escribano público, pareció presente el dicho Pedro de la Cruz, el cual es un hombre bajo, de cuerpo con un hábito pardo, blanco de rostro, con la barba larga, y tiene en medio de la nariz un bajo, y en el canto del ojo derecho tiene una señal de jerida, y en el carrillo derecho, en el canto de la barba, tiene un lunar cubierto de cabellos, y fabla tanto cuanto por las narices, y empieza a pintar de blanco de suyo el presente. Y después vienen las firmas del escribano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está la bibliografía que les comparto. Si a alguien le interesa, se la puedo hacer llegar a Toño con mucho gusto para que la comparta con ustedes. Y aquí, al final de mi presentación, bueno, en testimonio de verdad, el símbolo del escribano público, Josef Antonio López de Ginori. Y con esto, bueno, termino mi presentación. Espero que les haya interesado y que les haya permitido descubrir a un personaje más de Tenerife. Y bueno, evidentemente mi objetivo es continuar con la investigación y el análisis de los protocolos
de este personaje, que bueno, tengo la fortuna de contar con él en mi árbol genealógico, y sobre todo de poder contar con esta riqueza que son estos protocolos para poder aportar en un momento dado un granito de arena a la historiografía, no solo escrituraria, sino de la vida cotidiana en Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido estupendo. Había una definición, la de Mercedes Olivares, que decía, qué increíble descripción del personaje, y yo me sumo, porque has ido punto por punto sacando esos pequeños detalles que hacen realmente notable a cualquier persona, no porque sea un notario, sino cualquier persona, ¿no? Te leo un poco Sí, algunas claro. cosas que te comentan por aquí. Decía Miguel Ángel, y te lo he enviado a tu WhatsApp, que hay otro Ginori que también fue escribano, Ángel Sí, Ginori, sí, exactamente. Se trata de por las Ángel mismas fechas. Ginori. Sí, Ángel Ginori y Viera, precisamente, era nieto de Gabriel del Álamo y Viera, y era primo de José Antonio López Ginori. Ya. Había como una tradición familiar Sí, para sí. ser Ujú. escribanos, Por eso. Luego, efectivamente. luego Francisco Ruiz te dice que si los símbolos, bueno, no sé si él si hace una pregunta porque no hay signos de interrogación. Dice, los símbolos se guían de padres a hijos con alguna variación. Entiendo que es una afirmación que Muy, haces, ¿no? muy probablemente sí, Eh, pero no encontré en la bibliografía que utilicé esta información. Sin embargo, bueno, eran signos personales, realmente era a la persona a la que se le otorgaba, entonces podría investigar si eh, se podría. Ujú. Vale. Octavio te dice que interesante exposición, muy rigurosa, completa y bien presentada, con una llamativa referencia al Muchas teniente gracias. general y prestigioso ingeniero don Agustín de Bettencourt y Molina, uno de los tinerfeños más ilustres de la ilustración en Canarias. Así. Nada, te repito lo que te decía Mercedes, Beatriz, que muy buena presentación, que le encantó, y muy buena exposición. Víctor, que bravo, gracias. Siguen por aquí diciéndote lo mismo. Te voy a leer lo que dice Javier. Felicidades, Omar, por la estructura diplomática y tu ponencia. Roberto González nos habló de un concepto que quisiera retomar, la identidad genealógica. Tú, Omar, has estudiado a fondo a la familia Ginori. Mis preguntas vinculando una y otra plática son, ¿fue el oficio de pluma el que generó identidad genealógica en los Ginori siglo atrás? Si quieres responde a esa y te hago la otra, o te digo primero. Puede ser la otra también. ¿Lo fue el origen genovés en las Canarias? ¿Crees que los estudios genealógicos hoy en día pueden potenciar y generar nuevas identidades genealógicas? Pues yo considero que sí pueden potenciar nuevas identidades genealógicas. Y el hecho de que el oficio de la pluma, yo creo que el hecho de que hayan llegado a Tenerife como mercaderes, como buenos genoveses, pero que rápidamente se hayan instalado, apropiado, identificado con la sociedad al tal grado de llegar a ser precisamente parte de la dinámica social como escribanos. Eh, Vemos, bueno, ahí que hay una creación de identidad genealógica a través de este oficio. Muy probable, quedaría investigar los antecedentes genealógicos de Bernardo Ginori en Génova, vincularlo tal vez con la familia en Florencia para precisamente poder seguir esa cadena, porque en Florencia los Ginori precisamente actuaban también como escribanos de los Médicis, entonces muy posiblemente sí. Vale. Marta Ibáñez dice que sí, que le encantaría la bibliografía, o sea que cuando quieras me la pasas. Claro, claro que sí. Nada, siguen felicitándote por aquí, a ver si hay algún... Juan Carlos González Arango dice que los escribanos usaban símbolos a falta de sellos.
Eh, Según la bibliografía, en un principio sí, pero los sellos se utilizaban más cuando se trataba de instrumentos que emanaban más bien de la corona. No tanto para los escribanos públicos o los escribanos del consejo, pero cuando había, por ejemplo, sobre todo en la Edad Media, cuando había instrumentos que llevaban todo un protocolo, valga la redundancia, una estructura diplomática, sí llevaban un sello y había una especificación para el sello y todo eso, pero en los escribanos públicos no creo que haya sido por falta de sello, sino más bien eso era reservado para los instrumentos de la corona. Vale. Me pone aquí Francisco, el de antes, que era una pregunta, lo que hacía al principio de los símbolos de padres a hijos. Creo que de todas formas lo contestaste más o Sí. menos sobre eso, ¿no? Miguel Ángel Pérez Padilla te dice que lo pone exclamando: todo lo que falta por descubrir de Canarias en las escribanías de Latinoamérica. Claro, exactamente. Sí, como mencioné, bueno, yo nada más hasta ahorita he explorado dos protocolos, el del 70 y el del 73, no en profundidad, o sea, pasé rápidamente para hacer una estadística de cuántos instrumentos había, de qué tipología eran, pero en realidad es como se le menciona, la Internet profunda, es la punta del iceberg, o sea, hay infinidad de información muy, muy rica realmente por descubrir, que probablemente nos puede dar sorpresas, ¿no? De tanto relaciones familiares como sociales. No sé, a lo mejor encuentro un mayorazgo fundado por él y no hay herederos y yo voy y lo reclamo, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero con esto quiero decir que hay muchas cosas aún por descubrir en esta documentación, efectivamente. Vale, bueno, también si quieres te envío luego las alabanzas, ¿vale? Para ir a las preguntas. Sí, sí, sí. Feliz dice es que muchas gracias, que es interesante ver a los genoveses como escribanos o mercaderes. Muy impresionante, un estudio muy detallado. Muchas gracias. Luego, Juan Antonio Delgado Fariña te dice que si sabes si existe algún registro donde se recojan todos los signos otorgados por los reyes a los escribanos. Con tantos signos no se podían repetir. Eh, Probablemente exista, hay una especialista, Eva María Mendoza, precisamente, lo pongo en la bibliografía, que estudia los signos de los escribanos. Quizá exista algún registro sobre ello, ¿por qué no? Efectivamente, había tantos escribanos y había tantas concesiones de oficio, de número, que bueno, quizá algunos se repetían, no eran muy similares, ¿no? Pero bueno, en teoría no debían de repetirse. Vale, vamos a ver. Marina Dubinina te hace una pregunta que ya un poco contestaste o dijiste tú en tu presentación. Dice que si hay alguna relación tuya con Hinori, ¿por qué has elegido este personaje para tu trabajo? Bueno, sí, efectivamente hay una relación. Yo desciendo de un hermano del escribano, desciendo de Pablo López Ginori, que fue subteniente de milicias. Él se le da permiso para pasar a lo que era la Nueva España, ahora México, como alcalde de una villa. A partir de ahí, bueno, él llega a México a finales del siglo XVIII y después manda a traer a su esposa y a todos sus hijos. Por cierto, que hay unos documentos interesantes porque al parecer lo habían nombrado alcalde, pero no le pagaban el salario, no le pagaban el sueldo, entonces pidió prestado a los Cologan para poderse traer a la esposa y a los hijos ya instalados en lo que sería la Nueva España. Bueno, en su calidad de ultramarino pudo casar bien a sus hijas en los términos de la época con personajes importantes en el centro de México. Y bueno, pues sus hijos varones también casaron allá y yo desciendo de este personaje. Vale, Juan Carlos González Arango dice que si algunos clérigos que usaban estos tipos de símbolos podría ser que trabajaran como notarios eclesiales o que si se les otorgaba así sin más.
Bueno, según lo que hay en la bibliografía, los clérigos que actuaban como notarios eclesiásticos no tenían derecho a los signos que usaban los notarios, los escribanos públicos. En realidad, esos estaban reservados solamente a los públicos. Lo que es la notaría eclesial es totalmente diferente a la escribanía pública, y si, en el caso de que hubiera signos, eran propios dentro del ámbito eclesiástico y nada que ver con el ámbito público. Enrique Delgado te dice que en su zona, Enrique es de Atillo, que en su zona hay abundantes familias Inorio. Sí, bueno, son descendientes de estos personajes, como mencioné, de Vicente Ginori o Ginori, que emigra a lo que hoy es Puerto Rico, y se da esta variación del apellido de Ginori o Ginori a Ginorio. De hecho, en la historia de Puerto Rico hay algunos personajes relevantes que pertenecieron a esta familia como descendientes de este personaje. Fernando también te une un poco lo de la llegada de familias genovesas de la península italiana en general también, de esa llegada a familias patricias en la sociedad tinerfeña y canaria en general, ¿no? Sí, Y, efectivamente. mm, y Sí, luego, los genoveses formaron un contingente importante y formaban parte de toda esta maquinaria económica de la monarquía, porque bueno, finalmente eran navegantes, eran mercaderes marinos y eran pues la competencia de Venecia, y entonces bueno, venían precisamente como, lo digo yo, como avant-garde, como la parte delantera de la monarquía a establecer puestos de comercio. Por eso es que mi hipótesis es que Bernardo Ginori, el sombrerero, forma parte de esta familia, porque en la misma época encontramos otros Ginori en Cádiz, en Lisboa y en el sur de Francia, que tienen precisamente una especie de sucursal, digamos, del negocio familiar. vale, mira, te traslado ya lo último. Miguel Ángel Pérez Padilla te dice que se ha encontrado algún notario apostólico que luego fue escribano público también. Y Bueno, podría ser, sí, eso podría ser también el caso. La Félix, cuestión ahí era que no combinaran los dos oficios. vale. Félix dice que si hubo algunos otros diplomáticos también en Tenerife, aparte de escribanos y mercaderes, que su esposa no tiene Ginori, pero Rondanelli, perdón, llegados a Chile como diplomáticos y mercaderes de Génova. Sí, bueno, Supongo. efectivamente, sí, supongo que sí. De hecho, los genoveses, bueno, formaron parte, como mencioné, de toda esta maquinaria diplomática y económica. Por ejemplo, en Cádiz había los Lomelini, que empezaron con el comercio, pues bueno, lamentablemente o afortunadamente, como se ve en la historiografía, con el comercio de esclavos. Ellos fueron los que llevaban los esclavos de las costas de Nueva Guinea a la Nueva España. Cuando se prohíbe después el transporte de esclavos, bueno, hubo una serie de cuestiones ahí con los piratas, etcétera. Pero bueno, los lomelini genoveses, precisamente, también importantes en el sur de España, en Cádiz, participaron en eso. Y luego te dice María, nuestra compañera María Carrillo, que su cuarto bisabuelo es Dionisio José Carrillo Ginori de Anduesa. Sí, los Ginori de Anduesa son los que descienden de Ángel Ginori de Conde, que es el alférez. Ahí los apellidos se unieron para hacer uno solo, Ginori de Anduesa, y la descendencia de Ángel viene a través de su hijo Domingo. Tenían cierta preferencia por el nombre de Domingo y de Ángel, entonces, bueno, descienden de Domingo, Ginori de Anduesa, esa familia, y sí, efectivamente, hay todavía descendientes de ellos en el archipiélago. Pues creo que esto es todo.
Has respondido favorablemente a todo. Muchas gracias de Muy verdad bien. a todos por su Muchas atención. gracias a ti. Gracias también, Toño y Fernando, por este espacio, como mencioné. Y bueno, espero que el próximo año sea en presencial, en los congresos conjuntos. Yo espero que sí, que el año que viene te podamos ver aquí y podamos darte el abrazo directamente. Así es. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.